Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 16 de septiembre del año 2025 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Hoy, como siempre, tenemos un programa cargado con mucha información. Muchos acontecimientos han ocurrido durante las últimas 24 horas. Las tropas rusas se abren paso dentro de la ciudad de Bakrovsk. Las tropas rusas siguen asaltando desde diferentes direcciones y ahora desde otra dirección. Siguen avanzando dentro y hacia la gran ciudad de Konstantinovka. También tenemos informaciones de que las tropas rusas también avanzan en Yampil, avanzan en Kupiansk y avanzan sobre todo en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporizhia, a tal punto que el ejército ucraniano ha tenido que llevar una gran cantidad de fuerzas para tapar la enorme grieta que le ha abierto el ejército ruso en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporizhia. Han mandado a evacuar todas las localidades que están cercanas a donde se está realizando en este momento, donde se están realizando exactamente los combates. Como pueden ver, un programa cargado con mucha información, queridos amigos, pero antes de comenzar quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, nos vamos rápidamente al campo de batalla. Tenemos mucha información que compartir con ustedes. Como pueden ver, nos vamos a ir a la región de Zaporizhia y Dnipropetrovsk. Vamos a irnos a esta zona donde las tropas rusas siguen avanzando en las últimas horas. Tenemos informaciones que indican que la localidad de Novoivanivka es la próxima localidad que estaría a punto de caer bajo control de las tropas rusas en la región de Zaporizhia, en toda una serie de localidades que han caído durante las últimas horas o durante los últimos días bajo control ruso. Pryutne, Levagne, Novodarivka, Orlivka, Stepove y bueno, al norte Obrakne, Temirivka. Bueno, como pueden ver, una gran cantidad de localidades y al norte también con respecto ya al Oblast de Dnipropetrovsk. Ayer las tropas rusas lograron entrar en Novoivanivka. Hoy el reporte es que las tropas rusas están a punto de capturar Novoivanivka, según la información que nos traen estos medios. Y no solo eso, sino que los propios medios ucranianos se han encargado de divulgar la información donde las tropas rusas están siendo bombardeadas por los drones FPV ucranianos que, bueno, revelan precisamente las posiciones rusas en esta dirección. Tal y como vamos a ver ahora mismo en estas imágenes que muestran precisamente a los drones ucranianos bombardeando a las tropas rusas en esta parte del frente, al sur de Novoivanivka, ¿no? Todo esto ocurriendo al sur de Novoivanivka y dentro ya de la localidad de Novoivanivka, estos videos precisamente que han sido divulgados por los propios medios ucranianos en esta parte del frente. Es importante tener en cuenta que las tropas rusas siguen avanzando en esa dirección, también avanzan en Dnipropetrovsk y hoy varios comunicados han sido divulgados en los medios ucranianos donde han ordenado la evacuación de varias localidades como Novoalexandrivka, Jai, Dobropasove, Pokrovsk, Chornenkove, Novoseliubate, bueno, Andrivka, una serie de localidades importantísimas ya en la propia región de Dnipropetrovsk, ya que hablamos de Dnipropetrovsk. ¿Por qué, queridos amigos? Porque la situación es muy complicada y el ejército ucraniano lo sabe completamente y han mandado a evacuar todas estas localidades que vemos aquí en la región de Dnipropetrovsk. La evacuación es obligatoria porque Ucrania va a llevar aquí importantes fuerzas para tratar de contener la grieta, como ya habíamos dicho, la grieta, el enorme agujero en la defensa que le ha abierto el ejército ruso en todas estas direcciones. Y esto es lo que está pasando en las últimas horas, queridos amigos. Las tropas rusas tratan de avanzar en esta dirección y el ejército ucraniano ha ordenado, como ya decíamos, la evacuación de todas estas localidades en la región de Dnipropetrovsk. De aquí, de Dnipropetrovsk, nos vamos a mover a otras zonas del frente que también son importantes comunicar. Nos vamos hacia la ciudad de Bakrovsk. En las últimas horas, las tropas rusas han logrado avanzar nuevamente dentro de la ciudad de Bakrovsk.
luego de varios días donde no teníamos información de lo que estaba pasando, digamos, hacia el interior de la ciudad. Y bueno, nos llegan informaciones de diferentes medios que explican que las tropas rusas habrían logrado un nuevo avance hacia el interior de las posiciones ucranianas dentro de la propia ciudad de Bakrovsk. El avance se produce en esta zona y también hacia esta zona donde confluyen dos carreteras importantes dentro de la propia ciudad. Básicamente se refiere a los distritos o los microdistritos de Chantarsky y Soniachini, dentro, repito, de la propia ciudad de Bakrovsk, donde estamos viendo todos estos movimientos en las últimas horas de las tropas rusas que tratan de abrirse paso luego de varios días donde prácticamente no teníamos información de los avances rusos en esta dirección. Al mismo tiempo, al borde de la carretera T-0406, las tropas rusas habrían logrado avanzar hasta este punto, donde al norte se encuentran las unidades de la brigada número 32 mecanizada ucraniana, pero el ejército ruso está tratando de maniobrar dentro de la ciudad después de haber llevado una gran cantidad de tropas para poder sostener lo que está sucediendo al norte, en el flanco norte de Bakrovsk, y así también ahora los avances dentro de la propia ciudad. Es una situación, digamos, compleja de describir lo que está sucediendo aquí. Hay fuertes combates por la ciudad. Ucrania sabe que perder Bakrovsk implicaría que las tropas rusas avanzarían hasta las fronteras centrales de la región de Donetsk. Por supuesto, están protegiendo esto con uñas y dientes, y al mismo tiempo esto es lo que está ocurriendo un poco más al norte, donde ya vimos ayer que las tropas rusas han abierto paso. Así que las tropas rusas se abren paso dentro de la ciudad de Bakrovsk y un poco más al norte. Recuerden que ayer habíamos avisado ya que las tropas rusas hicieron estos movimientos luego de haber llevado importantes refuerzos para sostener sus posiciones e impedir ser rodeados por el ejército ucraniano, que llevó lo mejor de sus fuerzas para contraatacar en esta dirección. Ayer reportamos que las tropas rusas entraron en Solot y Kolodiaz de nuevo y que las tropas rusas se movieron desde Vesele, atravesando también la localidad de Ruske al sur. Pero hoy tenemos una información importante que muestra que luego de que las tropas rusas lograron establecerse y asegurar y llevar refuerzos a las zonas de Rusin Yar, Poltavka, Popov Yar y Volodymyrivka, se reportan nuevos avances de las tropas rusas, pero estos avances se están dirigiendo ahora hacia la localidad de Charkove, que es fundamental para el ejército ruso, o sea, de capturarla, ¿no? Podría posibilitar que las tropas rusas pudieran avanzar y establecer la logística sólida en Charkove para avanzar sobre Sofivka, Raiske, también de la propia ciudad de Drukovka. Tenemos información que expresa que las tropas rusas han avanzado también en torno a la localidad de Charkove, que con los avances iniciales del ejército ruso, en esta o hacia esta localidad, yo llegué a pensar que prácticamente iba a ser rodeada. Sin embargo, como ya hemos dicho, Ucrania llevó aquí lo mejor que tiene en su ejército para responder a los avances del ejército ruso y pudo de alguna manera estabilizar el frente, pero que en este momento comienza ya también a romperse nuevamente. De aquí nos vamos a mover a otras zonas del frente y vamos a ver lo que está pasando alrededor de la gran ciudad de Konstantinovka. En las últimas horas se reporta que las tropas rusas han logrado un nuevo avance alrededor de la localidad de Nelipivka, donde el ejército ruso se abre paso o se abrió paso nuevamente. Alrededor de la localidad de Nelipivka, las tropas rusas han logrado avanzar nuevamente. Luego de varios días donde no teníamos prácticamente informaciones de lo que estaba pasando aquí, solo sabíamos que las tropas rusas habían avanzado hacia Nelipivka, pero hoy la información que tenemos es que las tropas rusas incluso habrían logrado entrar en la localidad de Pleshchivka desde esta dirección. Todo esto está ocurriendo en el flanco sur de la ciudad de Konstantinovka. Pero ya que hablamos de la ciudad de Konstantinovka, donde las tropas rusas lograron expulsar al ejército ucraniano de todo este saliente y lograron asegurar sus posiciones en el flanco sur de la ciudad, sureste podríamos decir, donde las tropas rusas avanzaron hace varios días desde Oleksandro Chultine, pues hoy nos han llegado varias informaciones que demuestran que las tropas rusas han logrado avanzar tal vez por primera vez desde la zona de Chasiv Yar. Recuerden que ayer mencionábamos que si bien las tropas rusas avanzaban desde el sur, lo cual era muy importante, debemos tener en cuenta de que el ejército ruso también debía tratar de avanzar desde el norte, desde la ya capturada ciudad de Chasiv Yar, y bueno, aprovechando las alturas estratégicas de esta importante ciudad, avanzar y acercarse hacia Konstantinovka. Parece que esto ha sucedido en las últimas horas y varios medios también reportan que las tropas rusas han avanzado precisamente en esta zona
varios medios así lo confirman. Desde la zona al sur de Chasiv Yar, entre Sukovki y Chasiv Yar, se produce un nuevo avance después de muchos días de silencio, al menos en esa dirección, aunque desde el sur, como ya hemos visto, las tropas rusas han tenido un poco más de éxito. Aparentemente las tropas rusas habrían capturado toda esta zona que está aquí en las últimas horas y bueno, pues se abren paso dentro de la propia ciudad de Konstantinovka, que bueno, el ejército ruso está tratando de empujar día tras día sobre esta parte del frente. Es importante tener en cuenta, queridos amigos, que la propia ciudad de Konstantinovka también tiene una gran presencia de tropas ucranianas, como los batallones que provienen desde Leópolis, que son fuerzas especiales aquí. También, por ejemplo, la 5ª Brigada de Asalto, que por cierto combatió en Avdiivka, la 28 Brigada Mecanizada, el 3er Batallón, también conformado por la Legión extranjera, la Legión Internacional, y bueno, un poco más al sur tienen unidades como la 44 Brigada Mecanizada y la 40 Brigada de Defensa Costera. Todas estas unidades tratan de defender todo este perímetro alrededor de la ciudad de Konstantinovka, pero como ya vimos, las tropas rusas han entrado ya en Konstantinovka desde el sureste y avanzan ahora también desde la propia dirección de Chasiv Yar. De aquí nos vamos a mover a otras zonas del frente que son muy importantes, por supuesto, y llegamos a lo que está ocurriendo en las zonas en Yampil y la ciudad de Siversk. Aquí recuerden que está Siversk. Siversk es la llave hacia Sloviansk. Lo hemos mencionado varias veces. Tenemos también Yampil, que es importantísima. Ahora vamos a ver por qué es tan importante Yampil. Las tropas rusas están combatiendo con las tropas ucranianas dentro de Yampil y hoy se reportan 2 avances importantes. Uno, que ha confirmado que las tropas rusas han ya dominado completamente la frontera de Lugansk con Donetsk en esta zona del bosque de Serebrianka que dividía a las dos regiones. Pues precisamente el medio ucraniano del Deep State afirma que las tropas rusas han logrado cruzar la frontera de Lugansk hacia Donetsk, capturando todo este tramo del bosque de Serebrianka, que está a punto de caer bajo control total de las tropas rusas. El bosque de la muerte, el bosque mágico, pues a punto de caer, el bosque más defendido de esta guerra por las tropas ucranianas. Avance ruso en esta zona del bosque de Serebrianka, pero también tenemos informaciones importantes de lo que está pasando alrededor de Yampil. Es importantísimo Yampil, ya lo hemos dicho, y de nuevo el Deep State nos viene a comentar que las tropas rusas han cruzado y han logrado asegurar todas estas casas que se encuentran aquí dentro de Yampil. Toda esta zona que está aquí dentro de la localidad de Yampil ha quedado bajo control total de las tropas rusas, según las informaciones que nos traen estos medios y especialmente el medio del Deep State. Ahora, es importante también tener en consideración la importancia de Yampil. Es una localidad que no es tan grande, pero estratégicamente tiene una importancia tremenda. Y de eso nos vienen a hablar varios medios, de lo que está pasando aquí directamente dentro de Yampil. Aquí está Yampil, lo pueden ver, bosque de Serebrianka, Yampil. Y vamos a leerles un comunicado importantísimo. Las tropas rusas han entrado en la importante aldea de Yampil, en dirección Limán. Varios grupos han irrumpido en el asentamiento y se han atrincherado en casas particulares de las afueras, utilizándolas como apoyo para atacar posiciones enemigas cerca de la escuela local. ¿Por qué es tan importante Yampil? Bueno, en las afueras meridionales del asentamiento se encuentra la carretera Slaviansk-Siversk, por donde se abastece la mayor parte de los suministros para todo el grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Siversk. Si los soldados del ejército ruso logran tomar Yampil, tendrán una buena base para una nueva ofensiva más al sur, hacia la aldea de Osernoye. Aquí está Osernoye. A su vez, su liberación permitirá al ejército ruso tomar el control de la carretera de forma fiable y privar a las Fuerzas Armadas de Ucrania de la capacidad de concentrarse en Osernoye para ataques más al norte, lo que facilitará el futuro asalto a Siversk. Este comunicado ilustra la situación. Aquí está Oserne, o también se le puede llamar Osernoye. Aquí tenemos Siversk y aquí tenemos Limán. Miren la importancia de Yampil y, por supuesto, la posibilidad que abre para que el ejército ruso pueda, pues, avanzar también hacia Limán, cortar la carretera que comunica, Sloviansk con Siversk. Aquí está Siversk, aquí está Sloviansk,
como pueden ver. Y bueno, esa es, digamos, la información más importante que nos traen estos medios con lo que está pasando en torno al frente de Siversk, que comienza a derrumbarse. No me queda duda de que las tropas rusas avanzarán sobre Limán y tratarán por todos los medios de capturar Siversk. Por supuesto, esto es fundamental antes de avanzar sobre Sloviansk. Pero por supuesto para eso deben sin duda alguna pues avanzar primero sobre la localidad de Yampil, que es verdaderamente importante en las aspiraciones del ejército ruso para lograr sus objetivos en la zona norte de la región de Donetsk. De aquí nos vamos a mover a otras zonas del frente, por supuesto, nos vamos a ir a lo que está pasando alrededor de Kupiansk. Tenemos informaciones de varios medios que también afirman que las tropas rusas habrían logrado avanzar sobre Kupiansk en su zona más al norte, asegurando el último tramo que le quedaba al ejército ruso por capturar en esta zona de la ciudad para poder avanzar y cruzar la carretera H26 y avanzar como un solo puño, un solo bloque de ataque hacia el sur. En las últimas horas se reporta que las tropas rusas habrían logrado asegurar toda esta zona que está aquí en el frente nororiental de Kharkov, ciudad de Kupiansk. Recuerden que ayer veíamos que las tropas rusas lograron cruzar la frontera de Kharkov también. Las tropas rusas tienen una importante presencia también en esta dirección. Sabemos que han cruzado la frontera y mantienen sus posiciones en Liksi y Volchansk. Pero bueno, tenemos una información relevante, ¿no? También que comunicarles de lo que está pasando en la propia ciudad de Kharkov. Y digamos que esto es lo último, ¿no?, del programa de hoy. Pues hoy en la mañana se reportaba que una importante posición dentro de la propia ciudad de Kharkov ha sido atacada por un misilazo ruso. Vamos a ver las imágenes aquí en este momento, lo hemos publicado en nuestro canal de Telegram, pero es completamente impactante, en plena luz del día. Vamos a ver esto. Imponente ataque de las tropas rusas en plena luz del día en la propia ciudad de Kharkov, en una posición que pertenece precisamente a lo que tiene que ver con el edificio donde se albergan unidades ucranianas dentro de la propia ciudad de Kharkov. En plena luz del día, a plena luz del día, ha sido atacada pues esta instalación. Como pueden ver, un ataque tremendo, ¿no?, realizado por las tropas rusas justo en ese punto dentro de la ciudad de Kharkov, que sigue siendo un objetivo para el ejército ruso. Hay que tener en cuenta que desde Kharkov las tropas ucranianas pues llevan sus fuerzas para defender varias zonas de toda la región de Kharkov y fundamentalmente Liksi y Volchansk. No olvidar Liksi y Volchansk. Y propiamente hacia todas esas zonas las tropas rusas también los bombardean, no solamente con esos misilazos que acabamos de ver, sino también con los propios drones FPV que siguen martillando las posiciones ucranianas, digamos, los puntos de instalación de los puntos de Starlink también. Y bueno, como podemos ver, es completamente una zona donde el ejército ruso no pierde o no le quita la atención. No quiere decir que porque no la mencionemos cada día las tropas rusas hayan perdido, digamos, o no le estén dando importancia a esta parte del frente. Nada que ver. Como podemos ver en esas imágenes, las tropas rusas siguen utilizando los drones FPV para martillar a las tropas ucranianas en esta dirección. Pero bueno, queridos amigos, con esto estamos terminando nuestro programa de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar, no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchísimas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.